Cordial saludo, profesora Natalia y compañeros de clase. La gran mayoría de las evidencias, datos o información de los que se vale y con los que se construye la historia las proporcionan los documentos. Entendamos siempre que al documento en su sentido más amplio, es decir, como fuente de información, está registrado en cualquier soporte que sirve de testimonio y prueba en la actividad humana, siendo al mismo tiempo memoria de una época, por ejemplo, de un lugar o de una sociedad. Es cierto que durante muchos años el historiador es el que ha acudido al documento escrito como fuente de información, generalmente tradicional, y que éste se ha conservado desde los más lejanos tiempos, en instituciones como bibliotecas, archivos, centros de información, o lugares especialmente dedicados para custodiarlos y preservarlos, sabiendo de la importancia que tenían como un testimonio ya sea político, social, económico y sobre todo cultural de las diferentes sociedades y civilizaciones de la historia de la humanidad. Pero la evolución de la historiografía o las ciencias sociales han hecho que su relación sea cada vez más interconectado con otras disciplinas, como por ejemplo la bibliotecología y la archivística, haciendo que el concepto claro del documento puede decirse que haya evolucionado, como también la del archivo y por tanto el de sus funciones. El documento de archivo es un producto de una actividad administrativa, ya sea jurídica, económica, militar, política, que ha sido conservado tradicionalmente para servir de testimonio y garantía de los derechos desde prácticamente cuando el ser humano escribía. Reflexionando sobre los conceptos tradicionales del documento y la necesidad de su preservación, podremos avanzar en el camino a seguir para establecer el papel que a nosotros nos corresponde de nuestro rol como profesionales en la información y en los archivos hasta hoy en día. El servicio que un archivo puede proporcionar a la sociedad establece una relación con otras ciencias como los aspectos comunicativos relacionados con las nuevas tecnologías. Bueno, es una tarea que nos compete, es necesaria y que de alguna manera estamos gestionando el patrimonio documental. Debemos analizar la utilidad social de la memoria y la recuperación de la memoria histórica, desarrollar un método, un concepto que surge del testimonio personal, de los protagonistas, de un recuerdo colectivo, que siente la necesidad de contar, transmitir, escuchar y sobre todo no olvidar. Bueno, el documento que resulta de la transmisión oral de generación en generación es un documento en continua transformación, con elementos nuevos y otros que se pierden. Se construye de acuerdo a las necesidades, inquietudes o la pura actualidad temporal, y lo hace a veces dependiendo del estado social o de la posición política o ideológica, por ejemplo. De alguna manera, por ejemplo, un centro documental de memoria histórica tiene entre sus funciones recuperar, reunir, conservar, organizar y poner a disposición a los mismos ciudadanos esos fondos documentales y fuentes secundarias, como por ejemplo cuando empezó el conflicto armado en Colombia, con Jorge Eliezer Gaitán en el Bogotazo, la constitución política de Colombia del 91, la masacre de Bojayá, que prácticamente estamos casi a 16 años de ocurrido, entre otros sucesos y acontecimientos que forman parte de ese patrimonio cultural e histórico del país. Además, fomentar la investigación científica, fomentar la cooperación entre otros organismos de carácter similares, difundir los fondos de ese mismo centro, asesorar y cooperar en la localización de esa misma información. Bueno, en general cuando se habla de memoria se hace referencia inicialmente a la capacidad de recordar lo que fue vivido, recordando hechos, eventos que no fueron vivenciados directamente pero que fueron importantes en la construcción de esa memoria de esa región. La identidad sería la apropiación de ciertas conductas culturales
que se encuentran en nuestro entorno social, en nuestro grupo, en nuestra sociedad, y marcan la diferencia entre nosotros y los otros. Según la UNESCO, el patrimonio cultural es el conjunto de manifestaciones, objetos nacidos de la producción humana, mmm, que ha recibido como por ejemplo una herencia histórica y que constituyen elementos significativos de la identidad de un pueblo. De este modo, es así como nosotros, como futuros profesionales en las ciencias de la información, tenemos la responsabilidad de realizar acciones pertinentes que ayuden a procesar, resguardar y difundir esa información. Ser conscientes de ser parte de ese proceso, ya sea en el registro, preservación, difusión, de ese mismo conocimiento humano, social, cultural, histórico. Eh, Entender que el patrimonio, la memoria, identidad y las ciencias de la información se entremezclan formando una gran alianza y, como se había dicho anteriormente, es gran responsabilidad de nosotros tener la custodia y el manejo de este tipo de documentos. De esa forma, doy paso a mis otras compañeras para continuar con la actividad. Cordial saludo, profesora Natalia Duque y compañeros de la materia Patrimonio Documental y Bibliográfico. Mi nombre es Gloria Patricia Guillón Bueno, junto con mi compañera Jerica Alexandra Rusi y mi compañero Wilmar Andrés Becerra, hemos escogido el tema La toma del Palacio de Justicia. Este es un evento que sucedió en 1985, el día 6 de noviembre, donde el grupo guerrillero M-19 se toma las instalaciones del Palacio de Justicia y el 7 de noviembre el ejército pues hace la retoma del mismo sitio. Consideramos que este evento o este hecho que sucedió lo podemos sumar como un patrimonio documental, ya que tiene un valor histórico para la nación, tiene una importancia pues la importancia de poder recopilar toda la información y asegurar y preservar toda esa información para que pueda tener acceso a cualquier cantidad de personas que lo quieran consultar, más que todo o sobre todo para poder analizar qué sucedió, qué hechos importantes ocurrieron ese día y poder de pronto evitar que en un día de mañana vuelva a, pues, a suceder este hecho. Pues tiene unas características de producción en el marco de la actividad humana, es algo que sucedió con personas, con hechos, con conflictos de nivel político y pues social porque involucran a la sociedad, a todos los desaparecidos que hubieron en ese día, a todos los muertos, a todos estos hechos que pues todavía no, no han sido aclarados, que a pesar de que han sucedido ya más de 30 años, pues no se sabe absolutamente la verdad. A pesar de que en el 2005 se creó una comisión de la verdad para poder aclarar y saber qué sucedió, pues no se sabe si es que ahí entre los mismos personas que quedaron vivas, pues con un mutuo silencio entre ellos, y pues esto involucra mucho a la sociedad, porque en realidad hay muchas personas que todavía están con ese sufrimiento de saber qué pasó con sus familias. Eh, es una memoria colectiva que todavía no permite sanar todas esas heridas que han sucedido. Eh, Podemos decir que es importante pues identificar toda esa documentación, las actas que se levantaron, todos los documentos que se han producido, el levantamiento de las necropsias, todos los informes del ejército, todas las controversias que se han creado a través de estos 30 años, sensibilizar pues, al pueblo colombiano sobre eso y no tratar de decir, no, a mí no me sucedió, yo no soy parte de ese conflicto, porque pues vemos que este conflicto
pueda ser que en ese momento sucedió con el M-19, pero a pesar de todo la guerrilla sigue cambiando pues de nombre o siguen creándose grupos que todavía nos están creando o generando controversia y muchas cosas en el país. Entonces es importante que la gente sepa eh, que en realidad sucedió. Eh, se dice o se comenta mucho que tuvo que ver algo Pablo Escobar. Otros dicen que no, otros dicen que fue el gobierno, que fue las cuestiones de política. Entonces, todos esos documentos que se han producido es importante preservarlos, permitir que mucha gente pueda acceder y conocer, hacer conciencia de lo que sucedió, difundir toda esta información. También podemos decir que todos esos documentos que se han recopilado pues son documentos auténticos que han tenido impacto pues no solo en Colombia sino a través de todo el mundo, de las diferentes naciones, pues podemos tener conocimiento en México de también todo el narcotráfico que se produce, en España con el grupo revolucionario ETA. Entonces todos esos documentos que se recogen son algo, es algo único, irreemplazable, que tiene una influencia mundial, un impacto que genera en toda la sociedad. Se genera en el lugar de origen, tiene incidencia en la gente, en el contexto social, en la cultura. Entonces, es algo que por eso lo hemos tomado y lo que quisiéramos como que se pudiera tener en cuenta para construir eh, un patrimonio documental y bibliográfico sobre todos estos hechos, porque en realidad no se sabe cuántas personas murieron ese día. Hoy en día dicen que en la fosa de tal persona resultaron los restos de otros, entonces no hay claridad. ¿Y por qué siguen personas desaparecidas y hay otros que dicen que no, que en realidad no desaparecieron? Entonces encontramos todo el documento del informe final de la Comisión de la Verdad, que fue construido en el 2005, entonces ahí es importante todos esos documentos. También se han creado libros, como el de Noche de Humo, La Noche de Humo, por Olga Berran, que fue en 1988. También hay otro video que fue producido en, en cuando se volvió a hacer la verificación de muchas cosas. Entonces, la revista Semana también ha hecho bastantes artículos para averiguar y verificar qué se está haciendo o qué pasó. Entonces, por eso nos parece como importante este tema para un buen archivo eh, de información, de conservación, de preservación, de acceso, de difusión de nuestro patrimonio documental. Muchas gracias, muy amables por su atención. Muy buenas, mi nombre es Jerica Alexandra Rusi. En la parte que me tocó fue la parte de la memoria, junto con el caso del Palacio de Justicia, la toma que se realizó en 1985. Entonces, primero que todo, hay que recordar qué es memoria. Memoria es recordar algún acontecimiento o hecho que marcó a una sociedad, a una comunidad o a una nación. ¿Cómo se recupera y cómo se recupera la memoria? Entonces, por medio de una documentación o de un material de cualquier soporte que me muestre y me verifique los hechos verídicos de respecto a lo que ha sucedido en ese acontecimiento. Entonces, ¿cómo la relaciono con el Palacio de Justicia con la memoria? Entonces, ¿a qué se le debe memoria? A las víctimas de la muerte y de la desaparición de la toma del Palacio de Justicia y buscar el derecho de sus familias, saber qué pasó con sus familiares, qué pasó con ellos, de verdaderamente cómo pueden ellos identificar, que le aclarecen qué se hicieron con esos cuerpos,
¿Qué pasó con esas personas? En la memoria encontramos algunas facetas a las cuales pues podemos relacionar cuáles son los hechos de contribuir a la verdad de la memoria. Entonces, las piezas audiovisuales como son, presentan en el del Palacio de la Justicia de la Toma, son fotografías, grabaciones en cámaras por los noticieros nacionales, han sido evidencia para llevar un proceso penal y culpar a aquellas personas que desaparecieron, aquellas víctimas en el Palacio de la Justicia. ¿Qué otros documentos textuales se recogieron? Entonces, durante el transcurso para el proceso de las víctimas, se recolectó algunos tipos de piezas textuales como son periódicos, libros de registros de la entrada del Palacio de la Justicia. En el 2014, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por el sistema, el modus operandi, que significa modo de obrar, que tuvieron los militares del Estado frente a la tortura y la desaparición de los supuestos sospechosos, como fue el grupo M19, a los cuales creyeron que eran personas que pertenecían al grupo armado y las torturaron y las mataron para recolectar evidencias, en este caso del Palacio de Justicia de la Toma. En este hecho se aprobó gracias a que la Corte Interamericana demandara al Estado y que estos personajes militares que dirigían estas operaciones fueran condenados. Fue gracias a la documentación generada por los archivos mencionados anteriormente, de la parte de grabaciones, de videos, de fotografías y de archivos. Y todo este material fue recogido para que fuera en el transcurso de la aprobación de prueba en el juzgamiento y en los procesos penales. Podemos decir que existe una controversia entre la memoria de grupos hegemónicos, como lo dice la memoria, en las facetas de una de la memoria, con el patrimonio documental, que es el Palacio de la Justicia, y los grupos subordinados. ¿Qué quiere decir grupos hegemónicos? Son grupos que como son de alto rango, como es el grupo del Estado, y grupos subordinados pueden ser los partidos pequeños de izquierdistas o personas del pueblo que pelean diciendo que el grupo el grupo M19 atacó para defender los derechos humanos, como en ese tiempo lo llamaron la Toma Antonio Nariño, y en el Estado entonces ellos tenían la opinión de que ellos iban solamente a atacar, a matar, a robarse evidencias para no culparlos de ninguna condena. Eso es por una parte, y el pueblo pues peleaba por esos derechos. Entonces, eso hay una controversia, unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, como podemos decir memoria y olvido, pero en el olvido es como decir, lo que yo opino es mi opinión, pero sin tener evidencias. Entonces ya en todo este proceso que han habido durante el transcurso del tiempo en el Palacio de la Justicia, se van armando esos archivos, se van comprobando en la parte penal y se están reuniendo todavía información, y lo otro pues aclarando muy bien por medio de la medicina legal, identificando los cuerpos que supuestamente fueron enterrados en una parte para poderlos identificar, a darle a la respuesta necesaria a los familiares de las víctimas. Nosotros como profesionales ¿cómo podemos aportar? Entonces, uno, defender el cuidado archivístico de estos documentos, de hacerlos la parte de protección, de velar que la verdad siempre sea la que está escrita por medio de cualquier documento físico, electrónico, videograbaciones, como lo nombra la faceta de la memoria.
Y divulgar la verdad. ¿Cómo podemos divulgar la verdad? Por medio de los centros museológicos, donde allá pues se cuentan la verdad, las historias, aunque decirlo así es muy doloroso, pero trae una paz y una tranquilidad a estos familiares y a Colombia, mostrar específicamente qué acontecimientos ocurrieron por defender los derechos humanos. Esto es parte de la memoria, entonces espero que tengan un feliz día. Muchísimas gracias.